TNE Televisión y la productora Casting TV presentan el programa Agenda Pública, conversaciones de actualidad, con la conducción de los periodistas Fernando Quilaleo y Daisy Castillo. Un espacio para conocer la voz de importantes actores de la realidad nacional en un diálogo informativo, franco, directo y amistoso. Los domingos de 12 a 13 horas, Agenda Pública. Hola, buenas tardes, bienvenidos. Este es un nuevo programa de Agenda Pública, conversaciones de actualidad. En esta ocasión tenemos como invitado al analista Guillermo Holzman para conversar de temas de actualidad en América Latina, por cierto en Chile, de lo que está sucediendo en la política, en nuestras sociedades. Guillermo, bienvenido. Muchas gracias, un agrado estar con ustedes y participar en este programa que ya va tomando bastante más fuerza. Gracias. Bueno. Guillermo, hace un par de semanas se conoció el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en relación a la demanda que Bolivia interpuso contra Chile por el tema de la soberanía marítima, ¿cierto? A su juicio, ¿qué quiso decir en concreto la resolución de la Corte Internacional y que por lo demás hasta el momento el presidente Evo Morales no parece, por lo menos da señales de que no le interesa acatar esta resolución? A ver, yo diría la Corte lo que hace, claro, obviamente es un fallo favorable a Chile, no cabe duda, pero no es que Chile haya triunfado. Lo que hace la Corte, disculpen, lo que hace la Corte es concentrarse en el concepto de soberanía. ¿Ya? Entonces la pregunta que la Corte quiere responder es: ¿cuándo un Estado puede transar, negociar, ceder soberanía expresada en el territorio? ¿Ah? Y eso, digamos, se lo pregunta incluso el propio fallo, en el resumen, si ustedes lo leen, el propio presidente de la Corte nombra la definición de soberanía que da Bolivia. ¿A qué se refiere con soberanía? Y Bolivia dice que es un lugar, un territorio no dependiente, que tiene continuidad en el tiempo, y una serie de características. Y es ahí donde la Corte toma conocimiento, y todo esto fue en las sesiones preliminares, que la Corte decide seguir el juicio, y eso Bolivia lo interpreta como que la Corte está a favor de Bolivia. Que ha aceptado todos sus argumentos. Exactamente. Bueno, la cosa es que en el fallo la Corte es bien precisa. Entonces dice, bueno, ¿cuándo se cede soberanía realmente? ¿Qué requisitos requiere para ser soberanía? La primera conclusión que uno saca es que la Corte, digamos, refuerza el concepto de Estado. El Estado asociado a soberanía. ¿Ya? O sea, el Estado-nación, si gusta, digamos, asociado a soberanía. Sí. Lo segundo, que para que un Estado sea soberanía, tiene que haber una formalidad. Y esa formalidad descansa en el derecho internacional. Ahora, ese derecho internacional al cual hace mención la Corte coincide con los argumentos chilenos, porque Chile argumenta en virtud del derecho internacional. Entonces, digamos, Chile ahí en eso estuvo bien, y aparte de todo el tema histórico. Pero a su vez también la Corte toma la jurisprudencia que la propia Corte a través de los años ha ido estableciendo. Posterior a eso, la Corte dice, ok, ¿cuáles son las situaciones en las cuales Bolivia dice, que está demandando, se habría producido alguna obligación de negociación? Y numera 8 situaciones, y en las cuales va diciendo, ok, digamos, no sé, para hacerlo más simple, ya el ministro habló con el ministro, digamos, le mandaron una carta, hay una agenda de 13 puntos, hay una resolución de la OEA, hay acá. ¿Basta eso para que haya una obligación para que Chile negocie soberanía territorial? La respuesta para todos esos 8 casos, no. ¿Por qué no? Porque no hay ninguna voluntad que genere la obligación de negociación. ¿Y cuándo se produce esa voluntad? Cuando un documento lleva el compromiso, pero además la firma el jefe de Estado. Porque es el jefe de Estado el que tiene la potestad, digamos, política, de poder señalar que efectivamente digamos, el Estado, cualquiera que este sea, está dispuesto a ceder, transar o lo que sea, negociar, en fin. En el caso de Chile, por ejemplo, sabemos que todo lo que fue la defensa siempre se ajustó al derecho internacional, pero da la sensación que en el caso en particular de Bolivia, Evo Morales interpreta el derecho internacional dependiendo de si favorece o no a su país. Así es, digamos, tiene una interpretación que además se la ofrece y Evo Morales la acepta, que es la del derecho expectaticio, es decir, que estaba patrocinado por un abogado español, y hay toda una línea jurídica en torno a eso que está naciente
y donde la Corte también coloca digamos, un límite, claro, un sí. paralelo, un límite, es decir, está bien, o sea, pueden haber, o sea, entonces por eso la Corte se preocupa en qué minuto podría surgir el derecho, perdón, la obligación de negociar. ¿Cuándo podría surgir esa obligación de negociar, particularmente respecto a la soberanía? ¿Ah? Entonces dice, sí, es cierto, toda la documentación presentada ha demostrado que Chile y Bolivia tienen disposición, que Chile y Bolivia encuentran que eso hay que conversarlo. ¿Ah? Que Chile y Bolivia piensan que es necesario llegar a algún tipo de acuerdo, pero eso no se ha producido y no hay ninguna obligación porque no hay ningún documento firmado por un jefe de Estado. Que lo que se pensaba es que Charaña podría haber sido el argumento, pero Bolivia después, ellos mismos explican, Bolivia después se desdice, ¿ya? Digamos, más antes incluso hay que aparecer a Perú, en fin, entonces se desdice Bolivia, ¿ya? Y no pasa nada con eso. Por lo tanto, quedó en disposición porque finalmente no hubo nada, hubo un abrazo que no es un documento firmado. No hay ninguna cosa formal que lleve a esa obligación de negociar. Entonces, por lo tanto, lo que la Corte hace es decir, ¿sabe qué? Países del mundo, la soberanía existe, el Estado sigue existiendo, ¿ya? Y si alguien quiere pensar que en virtud de diálogo o negociaciones directas que puedan haber habido o existido, se genera una obligación, para que esa obligación exista, tiene ciertos parámetros que aquí lo he definido. Por lo tanto, el fallo de La Haya, si bien es cierto favorece a Chile, yo diría un fallo para el resto del mundo, porque hay situaciones en África, hay situaciones en Medio Oriente, incluso en Europa del Este, todavía nos quedan situaciones, en Asia. En consecuencia, es un fallo donde la Corte, claro, reivindica el derecho internacional, pero lo reivindican no para defenderse a ella solamente, o para retomar prestigio, sino para poder reafirmar que el Estado-Nación sigue siendo el elemento articulador de las relaciones internacionales y la manera en que los países deben relacionarse, y cuando un país dentro de ese Estado-Nación que comprende el territorio quiere negociar, entregarlo, cederlo, regalarlo, lo que sea, y eso puede generar alguna obligación de negociación a ese respecto, tiene que haber una formalidad, y esa formalidad parte, para entenderlo bien, por quien tiene la potestad de hacer eso, y el jefe de Estado. En este contexto, y tú lo has señalado bastante, quizás una de las palabras más recurridas es la de soberanía, y además soberanía en el marco de los Estados nacionales. Así. Cuando aparece toda esta ola nacionalista en Chile para defender un trozo de territorio, pareciera ser que la soberanía está asociada únicamente a una porción territorial, ya sea de tierra o de mar o algún otro espacio concreto. Y hay otros analistas o hay otras discusiones sociales y políticas que plantean que la soberanía va un poquito más allá también, porque no hay... Entonces, yo veía también las discusiones en las redes, que unos se contradecían con otros, diciéndole que tú te preocupas solo del territorio, pero no te preocupas de que ese territorio, que ese mar hoy día está en manos está privatizado, en manos de unas empresas que a veces no son ni siquiera chilenas, que la soberanía sobre los recursos naturales, sobre el cobre, sobre el oro, se las terminan llevando unas empresas que no son chilenas. Y entonces el concepto de soberanía entra en discusión. ¿Qué visión tienes tú frente a eso? Yo creo que tú tienes toda razón, pero acá lo que la Corte ha hecho, yo creo que también se aplica a la situación de Chile respecto al tema de la propiedad privada, cómo se cuida la soberanía, cómo se hace efectiva, etcétera. Toda una discusión que hoy día está abierta, eso lo reconozco. Yo creo que la Corte lo que dice, ¿sabe? Sí, podemos discutir todo eso, pero tiene que haber cierta formalidad respecto a esto. Si Chile quiere modificar cómo el Estado chileno hoy día está ejerciendo la soberanía sobre el territorio, sobre las personas, eso significa un cambio constitucional, una reforma constitucional, o sea, un cambio derechamente de constitución, que es un tema que hoy día está siendo recurrente en muchos otros países, no solamente en Chile, porque tiene que ver con recursos naturales, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con los derechos de las personas, tiene que ver con los deberes de las personas también, en términos, bueno, si yo estoy acá, aquí estoy obligado, pero ¿qué cosa me dan en virtud de eso? ¿Qué cosa voy a compartir o no voy a compartir? Entonces lo que hace la Corte, yo creo que se aplica, es que para hacer esos cambios o tener sobre la mesa distintas visiones, se requiere una formalidad. No basta con que yo diga por Twitter, por Facebook, por Instagram o por alguna cosa. Un abrazo. Claro, no basta un abrazo para que seamos todos amigos. O sea, hay cierta formalidad, que podemos no estar de acuerdo con formalidad, pero es la que hay. O sea, el derecho internacional funciona porque los estados están dispuestos a que eso funcione de esa manera. Entonces, el modo vivendi en el cual uno tiene para poder generar los cambios es importante.
Ahora, ¿qué pasa en sociedades donde esos cambios son instigados desde las trincheras de la polarización? ¿Ya? Y hay, una cantidad de personas que a lo mejor no quieren la polarización. Entonces ahí empieza a pasar que si tú preguntas, sí, no, o sea, hay que hacer esto otro, pero si lo llevas a votación, pasa lo que pasa en Brasil, las encuestas no le apuntan a lo que va a suceder, pasa lo que pasa en Francia, lo que pasa que en Suecia últimamente, o en Holanda, donde las encuestas andan perdidas por la vida, marcan alguna tendencia, pero finalmente el resultado termina siendo completamente distinto al que se esperaba que iba a ser. Guillermo, también, siguiendo con el tema de Bolivia, tenemos otro conflicto pendiente en La Haya, que tiene que ver con las aguas del Silala. Antes de comenzar la entrevista, usted nos explicaba que por un lado la discusión es si efectivamente el Silala es un río internacional o un manantial. Y en este caso Bolivia lo que hace es que reconoce que se trata de un río internacional, pero solo de aguas superficiales. Por lo tanto, ahí dejaría de alguna manera abierta una interpretación que le acomoda obviamente a Bolivia. Y en ese sentido le quiero pedir que nos explique un poco a los televidentes de qué se trata este conflicto por las aguas del Silala. En primer lugar, decir que esta demanda la puso Chile, no la puso Bolivia. ¿Y por qué la puso Chile? Porque Bolivia, dado que el río nace en Bolivia, a ver, para los efectos, y disculpen que sea tan obvio, pero cuando hay un río es porque hay agua. Para que haya agua es porque hay lluvia, porque hay nieve que se acumula en las montañas y esa se derrite y da paso a los ríos. ¿Ya? La tierra no produce agua. La tierra guarda agua, pero no produce agua. ¿Ya? O sea, los árboles no se convierten en agua, por decir algo así básico. ¿Ya? Por lo tanto, lo que Bolivia alegaba es que efectivamente el río nace en Bolivia y por lo tanto debía ser boliviano. Pero sucede que los ríos siguen la gravedad desde la altura. El Silala estaba a menos 4.700 y tantos metros de altura. ¿Ya? ¿Ya? Por lo tanto, va bajando hasta el mar y va buscando, digamos, el camino para el mar, y ese camino que busca el río, ¿ya? Ese caudal de agua se llama cauce. Ese cauce, que va en la tierra, digamos, tiene posibilidades de irse subterráneo, ya sea porque la tierra es porosa, porque tiene cualidades que permiten que el agua siga, y hay ríos subterráneos que son parte de ese río. Por lo tanto, el río no solamente la superficie, sino que es el todo completo. De hecho, hay partes en Chile donde los ríos, uno va a la altura, a 2.000, 3.000 metros, y el río es un caudal que uno, es impresionante. Aquí había un lugar donde el río se perdía, se llamaba Chuchunco, donde las aguas se perdieron. Exactamente. Entonces, y después bajaba, qué sé yo, hasta el día de hoy, por ejemplo, el río Copiapó, en la tercera región, qué sé yo, el río Copiapó surge del Mafra, el Jorquera y el Pulido, que tiene un caudal impresionante, y forma el río Copiapó, pero en tierra amarilla, ya está canalizado, y después en Copiapó pasa, o sea, uno cruza un puente y no hay agua. Y no por el cambio climático, eso ha sido normalmente así por muchos años. Pero entonces, en el caso de Bolivia lo que dice, este río es mío, por lo tanto yo lo puedo, intervenir y evitar que pase a Chile. ¿Ya? Y Chile dice, momento, los ríos tienen cauce natural, y el río naturalmente llega el Silala a Chile y lo pasa. Y el derecho internacional tiene mucho ya escrito sobre eso, de cómo se comparten las aguas. No solamente por el tema chileno-boliviano, sino particularmente por el tema de África, Medio Oriente, Asia, donde hay ríos que pasan varios países. En Europa también pasa lo mismo. Entonces hay bastantes elementos sobre eso. Y Bolivia lo que argumentó inicialmente en la respuesta es que Chile había manipulado el Silala como para que, tener más agua y no dejarla que la use Bolivia. ¿Ya? Bueno, la cosa es que hoy día tenemos que Chile presentó una demanda, para evitar que Bolivia manipulara el Silala. Bolivia responde a la demanda chilena, pero a su vez presenta una contrademanda, diciendo que Chile no tiene derecho a esa agua, pero reconoce a las superficiales, pero no las que están en las napas. ¿Ya? En consecuencia, a Bolivia le permitiría manipular las napas, y mantener un hilo, en el río Silala. Perdón, ¿cómo se puede explicar el hecho de que actualmente Bolivia no usa las aguas del Silala? Bueno, eso habría que preguntarle a Bolivia, pero claramente Bolivia, su desarrollo agrícola, industrial, que necesita agua, incluso minero, no está en el área donde está el Silala. Sí. No, y además está ahora reclamando ante la Haya por aguas
que perfectamente podría usar en este minuto y no lo hacen. No lo hace, y Chile sí lo hace. Chile Sí. lo ocupa en actividades agrícolas, actividades mineras y en consumo humano, y que particularmente Calama. Ahora, si Bolivia fuese a poner ahí una central hidroeléctrica, probablemente en Chile lo estaríamos apoyando. Exactamente, digamos, probablemente. Vamos, y si hacemos una alianza entre Chile y Bolivia para una central hidroeléctrica que sirva a ambos países, sería ideal. O sea, finalmente, las relaciones internacionales funcionan por los intereses, no funcionan por los afectos. O sea, los países no tienen emociones ni sentimientos, son intereses. Ahora, ¿qué tipo de intereses? Es ahí donde está la gracia de los gobiernos y la diplomacia para poder encontrarlos. Vamos a ponerle punto y seguido quizá, o punto y aparte al tema de Bolivia. Te quiero llevar a una situación que ocurrió esta semana, hace poquito nomás, que es las elecciones para algunos la quinta, para otros la sexta economía del mundo, la más importante de América Latina, la segunda de América, según algunos. Es que hay una disputa muy cerrada, que tuvieron que votar casi 150 millones de brasileños, y en que el candidato de la ultraderecha, Jair Bolsonaro, obtuvo el 46,6%, no alcanzó para ganar en primera vuelta, y el candidato del PT, Fernando Haddad, obtuvo el 28,4%. Después le siguen Ciro Gómez con un 12,5%, bastante más atrás el Partido Socialdemócrata brasileño con un 4,83%, el Partido Nuevo 2,5%, y de ahí varios partidos más pequeños que no alcanzan a llegar al 1%. Sumado Haddad con Ciro Gómez, que fue un exministro, no le alcanza para doblegar a Bolsonaro, y todo hace presagiar que el 28 de octubre, cuando se produzca la segunda vuelta, no debería tener dificultades Bolsonaro para hacerse con la presidencia de Brasil. ¿Qué Brasil vamos a encontrar con Bolsonaro? ¿Cuánto nos afecta a nosotros con una economía tan grande? A ver, yo diría, dentro de todas las cifras que tú has dicho, yo agregaría una para entender quizá un poco más. El Brasil es 5 veces la economía de Argentina. O sea, digamos, por lo tanto, Chile, digamos, es un enano, digamos, frente a la economía argentina y brasileña, para tenerlo así bastante claro. Argentina depende también de la economía brasileña. Los niveles de cambio son muy importantes, digamos, y si Brasil le va mal, digamos, le afecta directamente a Uruguay, Paraguay y Argentina, particularmente Argentina. Bolsonaro, el escenario hoy día brasileño es de mal pronóstico. Digamos, tiene un desempleo en aumento, una inflación que si bien está controlada, pero es alta, un crecimiento que no logra despegar, una capacidad industrial que no logra generar buenos empleos, ni generar productividad para tener una economía mucho más sana, tiene un gasto público elevado, tiene que hacer reformas a las pensiones, tiene que hacer reformas en el sentido de poder financiarla, o sea, es un tema. Requiere generar ingresos, definitivamente, ¿qué quiere eso? Son exactamente 147 millones los que fueron a la urna en esta primera vuelta, un 20% de abstención, que va a ser el foco tanto de Haddad como de Bolsonaro, sí. O ese 20% de abstención. Lo segundo notable es que Bolsonaro es, más allá de todos los dichos que lo califican como misógino, machista, fascista, etc. Si tú lees el programa de Bolsonaro, digamos, se ve que tiene clarito lo que quiere, sí. Digamos, a decir, como quiere proteger la familia, qué sé yo, digamos, proteger los derechos humanos, no quiere, digamos, toda la ideología de género, como él la llama, no quiere, digamos, todo lo que le huela afuera de Sao Paulo no lo quiere, para decirlo así en términos que en la lógica que manejamos nosotros acá en Chile. Él no lo dice así, pero, digamos, en alguna declaración sí. Ha dicho eso. Y Bolsonaro dice, yo quiero seguridad, quiero orden, quiero crecimiento. Terminar con la corrupción. Quiero terminar con la corrupción, digamos, quiero que este país funcione, básicamente. Yo creo que esta última frase es la que en definitiva ha convocado a mucha gente que está aburrido de 30 años de corrupción. O sea, 30 años que en los últimos 10 se disparó, o sea, ya fue imposible ocultarla. ¿Ya? 15 años donde sí, o 20 años que sí era posible, sí hay algo, pero en los últimos 10 años ya imposible. Haddad, por su parte... Perdón, que hay que recordar que Haddad es el favorito y el candidato que instaló Lula. Exactamente, y lo que muestra la votación de Haddad es que los votos personales de Lula no son traspasables a Haddad. O sea, que Lula no votaban por él por ser PT solamente, votaban por la persona y personalidad de Lula, sí. Por esa imagen. Yo me recuerdo que estaba en Brasil en la reelección de Lula, era impresionante. O sea, era un Lula que era un obrero metalmecánico y que finalmente logra llegar
¿no es cierto?, a ser presidente de la República. Pero los mismos brasileños, de hecho, como en la revista en aquella época, mostraban como hacían una radiografía, que acá en Chile esas cosas no se hacen. ¿Qué ropa vestía? Qué sé yo, Lula en la primera, cuando él electo por primera vez, y cuánto costaba su ropa. Sí. La típica cosa que se hace. Y la segunda elección, qué ropa estaba vistiendo y cuánto costaba. Entonces había una diferencia considerable respecto a lo que usaba en la Y más reelección. considerable con la que está vistiendo ahora, porque está preso desde Exactamente, mayo. volvió un poco más a los costos de origen de su ropa. Pero Más austero. Pero yo diría, en Brasil, o sea, Lula ya demostró que sus votos no son endosables. Y tuvo ese programa de Haddad, y Haddad, todo ese programa se basa en Lula. Exacto. En todas las páginas, Lula acá, Lula allá, Lula allá. Y sucede que ahora Haddad está complicado porque o le da una identidad propia a su candidatura, digamos, para un Brasil distinto, porque ya quedó demostrado con el resultado de que la continuidad de Lula él no la representa. ¿Ya? Y eso le da la ventaja inmediata a Bolsonaro. O sea, Bolsonaro no gana por sus ideas políticas. Bolsonaro es un tipo que lleva 26 años en la política brasileña, que siempre ha sido minoría. O sea, de hecho, hoy día, como tenemos cosas concretas, es decir, en el Senado, el Partido de los Trabajadores es la sexta fuerza. En el Senado. En el diputado es la primera. ¿Ya? Pero estamos hablando en un espectro de 18, 22, 25 partidos, más o menos, ¿ya? Con representación. Además, el PT, digamos, pierde a una figura importante que es Dilma Rousseff como senadora. Dilma Rousseff que debería ser, ¿no es cierto?, el ícono, sí. claro, que siempre, nunca dejó a Lula, pierde también. Entonces las señales que hay son potentes. Pareciera ser en América Latina que el concepto de la corrupción es mucho más duro y mucho más preocupante para la ciudadanía que cualquier otra consideración de género, homofóbica, machista. Sí. Yo Mucho creo más duro, ¿no? Que al final del día sí, yo creo que aquí hay dos consideraciones. Hay como un dato así, como, no freak, pero así un dato como puntual. Acá en Chile votaron alrededor de 1.500 brasileños, ¿ya? El 58% votó por Bolsonaro. Para usar. Eso demuestra que efectivamente hay una necesidad por parte del pueblo brasilero, efectivamente, de cambios. De cambios reales. Y si tú ves el discurso, o sea, un buen Brasil, qué sé yo, digamos, en términos de gestión, o sea, el Bolsonaro lo que repite muchas cosas de su programa, que la ley se cumpla. Que la gente que tiene que pagar impuestos pague impuestos. Que no, bueno, el Bolsonaro conquistó, como se alineó con el pensamiento evangélico, por ejemplo. Entonces no matarás, y los mandamientos de Dios y todo eso. Y a la gente le hace sentido, particularmente a que está en zona urbana. El PT todavía sigue teniendo dominio, pero perdiendo mucho terreno electoral en todo el norte brasileño. Pero yo te diría, Bolsonaro es en ese aspecto muy potente. Ahora, el tema está en que en América Latina genera un ruido, qué sé yo, impresionante. Bolsonaro no va a poder gobernar sin alianza de partida. Está apoyado por la élite empresarial. Bolsonaro es manos limpias, no le ha pedido plata a ningún empresario. No ha tenido ninguna ayuda de esa naturaleza. Y ese tipo de cosas así concretas, logra convocar a ese sentimiento anti-PT, anti-Lula, anticorrupción, logra convocarlo. Entonces, no es que Bolsonaro, haya inventado, un neofascismo latinoamericano ni cosa parecida, sino que él, de ser minoría en Brasil, pasa a representar algo que hoy día Brasil necesita. ¿Cómo este rechazo, antes que se nos vaya el tiempo, porque ya nos van quedando pocos minutos, cómo repercutiría, porque tú también eres analista nacional, Sí. ¿cómo crees que repercute esta visión de rechazo ciudadano a la corrupción, que incluso podría estar por encima de otras consideraciones, como decíamos recién, de alguien que pueda tener visiones machistas, homofóbicas, qué sé yo? ¿Cómo repercute en el contexto chileno y cómo va a repercutir en los próximos años? Porque yo creo que algo ha habido, ¿no? Algún rechazo hacia algunos partidos que aparecen involucrados y que tienen una baja, rechazo contra de algunos personajes en Chile, pero pareciera como que falta todavía un coletazo importante frente al tema de la corrupción en Chile. Sí, o sea, falta, como hay un interés por el tema de transparencia, que es la mejor forma de poder combatir la corrupción. La corrupción se produce cuando alguien recibe plata
dentro del Estado, más, o sea, hablando, también hay corrupción privada, por si acaso, digamos, no pensemos que Sí. esto solamente del Estado. Pero dentro del Estado, cuando alguien recibe algún tipo de plata o favor por hacer algo o simplemente no hacer nada. ¿Ya? Es decir, cuando tú tienes tantas leyes que no tienen reglamento, o cuando las leyes quedan con vacíos tan evidentes, de que en definitiva permiten una discrecionalidad respecto a cómo se aplica la ley o cómo se interpreta la ley, claramente entras primero ahí la duda respecto a qué es lo que se está haciendo. ¿Ya? Cuando no tiene la legislación adecuada, qué sé yo, que penalice lo que conocemos hoy día como financiamiento de la política, ¿ya? O que en definitiva se transforme en una situación en que permite que la cadena de favores políticos entre sector privado, políticos, social, etcétera, se transforme en algo que definitivamente está lesionando lo que la ciudadanía debería recibir en cualquier área, salud, educación o lo que sea. Entonces yo creo que hay temas ahí donde el tema de Brasil, Macri también sale un poco por eso, Sí. ¿ya? Incluso Sebastián Piñera acá en Chile, como uno de los temas, es que él tiene el recurso, no requiere del Estado. O sea, es decir, que se piense mal o se piense bien, no requiere del Estado. ¿Ya? Macri pasó lo mismo allá. O sea, cuando se elige O a en Kuczynski, México con el caso de Peña Andrés Nieto. Manuel López Obrador, Obrador, frente claro, a toda la con- corrupción del de gobierno. Peña Nieto. Entonces, con López Obrador, o sea, un tipo como López Obrador, un tipo que viene de la izquierda, que está en la izquierda, pero que ha sido probado en todas las gestiones que ha realizado como gobernador y en varios puestos políticos. Entonces, yo diría que hoy día Bolsonaro también va en esa misma línea. Entonces, cuando acá lo interpretamos un poco, yo diría, digamos, hay que tener cuidado con ver estar viendo el bosque y no los árboles que están Exacto. ahí. ¿Ya? Entonces, Bolsonaro sí representa algo, pero no representa la llegada de una ultraderecha, qué sé yo, digamos, combatiente. Es preocupante, por supuesto que es preocupante cuando los países eligen extremos, populismos que van a extremos o tienen características populistas en el extremo, por supuesto que es preocupante. Pero eso tiene una razón que no define lo que va a ser su gestión. O sea, yo te insisto, Bolsonaro, desde el punto de vista de análisis, viene de la minoría, sigue siendo minoría, desde el punto de vista de su pensamiento. ¿Ya? En consecuencia, la gestión no puede gobernar de la minoría. ¿Ya? Digamos, las posibilidades de que lo haga son ínfimas. O sea, hay una realidad política que se impone, y en este caso yo creo que una preocupación que sí deberá considerarnos es que cuando los países no logran combatir la corrupción, se impone una visión radical. Que en este caso de Brasil es de ultraderecha, ¿ya? O es fascista, si quiere llamarle así, Sí. ¿ya? ¿No? Pero cuando la corrupción no es controlada por instrumentos democráticos, definitivamente el camino, y eso lo está demostrando Europa, ¿ya? Es decir, como el nacionalismo, con otras problemáticas adicionales, ¿ya? Pero es eso. Y en América Latina también la ciudadanía empieza a mirar a otras fuerzas que podrían administrar cuando la democracia empieza a hacer aguas por el lado de la corrupción, que son las Fuerzas Armadas, los militares, para que ejemplo. intervengan, ¿no? Exactamente. O sea, la Surge democracia, rápidamente esa sensación. claro, la democracia tiene los instrumentos para fortalecerla, pero también tiene los propios instrumentos para destruirla de adentro. Guillermo, te queremos agradecer por haber venido al programa, a esta agenda pública. Hay muchísimos temas que nos gustaría profundizar y conversar. De hecho, habíamos conversado varios que no los tocamos aquí. Así es que probablemente en algún rato más te podamos invitar de nuevo. si No, te cuando viene quieran. bien, pues. No, y un agrado poder compartir con ustedes. Vamos ahora a una pausa comercial, pero antes vamos a recordarle a ustedes que todas las entrevistas de Agenda Pública, Conversaciones de Actualidad, las puede ver en el primer diario social de América Latina, www.elminuto.cl. Así es que vamos a una pausa comercial y volvemos de inmediato. No se vayan.